Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir, o mejor dicho, sí, vamos a retomar la clase anterior, en la que habíamos empezado a leer el Teteto de Platón. Nos habíamos quedado ya en el ingreso al cuerpo del libro, que tiene que ver con los intentos de definición que realiza Teteto junto con Sócrates para intentar saber lo que es el saber, ¿no? ¿Qué es conocer? ¿Qué es saber algo? Entonces nos vamos a meter con la primera definición, que eso es lo que habíamos dejado en la clase pasada. Bueno, entonces el primer intento de Teteto, leyendo el diálogo platónico, nos damos cuenta que la definición que nos da el saber es, bueno, el saber es percepción. Eso es lo que nos va a decir Teteto en primera instancia. Y esta teoría no es una teoría de Teteto, sino que es una teoría eh, de Protágoras. ¿Sí? Es un filósofo contemporáneo de ellos que decía que el saber es percepción. Ahora vamos a ver un poco más sobre Protágoras. Pero la primera definición que arriesga es esta. Es decirnos que el saber es percibir. ¿Sí? Todo lo que percibimos lo sabemos. Es como quien dice, hasta que no lo vea, no lo creo, ¿no? Que em, es muy común escuchar eso. Solamente creo en lo que veo. Bueno, eso viene desde hace mucho tiempo, hace unos 2300 años más o menos, y lo había dicho primero Protágoras. Vamos a leer un poco cómo viene la conversación de estos dos interlocutores. Em, lo que dice el Teteto, dice, bueno, creo que el que sabe algo percibe esto que sabe. En este momento no me parece que el saber sea otra cosa que percepción. Y Sócrates le responde, esa es una buena y generosa respuesta. Mucho mejor que la que había dado antes, ¿no? Que había dado ejemplos de saber que no le gustan nada a Sócrates. Y acá dijo, bueno, acá estás por el buen camino, Teteto. Vamos a empezar a tener una conversación un poco más seria, un poco más divertida, porque me estás hablando en los términos en que yo estoy pidiendo. Entonces lo que le dijo Teteto es eso. Lo que le responde Sócrates es, bueno, vamos a examinarlo entre nosotros para ver si se trata de algo fecundo o de algo vacío. ¿Sí? Esa es la estrategia de Sócrates. Espera que Teteto defina algo, arriesga una definición y bueno, vamos a examinarla juntos, a ver si estamos en lo cierto o no. Obviamente la otra persona tiene que estar dispuesta, ¿no? A abandonar su opinión, a abandonar la definición que dio. Si el otro se pone muy terco y dice, no, no, el saber es percepción, no quiero escuchar más nada, bueno, se termina el ejercicio de conocimiento. Entonces, tienen que estar todos dispuestos a esto, a abandonar la opinión que tienen, a no creerse que tienen el conocimiento verdadero de algo. Entonces, Sócrates dice, no ha formulado una definición vulgar del saber. ¿Sí? Ya vimos lo que es el saber vulgar, el saber crítico. Y dice, esto no es un saber vulgar. Eh, es una definición muy buena. Entonces vamos a examinarla. Y Sócrates reconoce, esta definición es la que dio Protágoras. ¿Sí? Y esto está dentro de una de las preguntas del cuestionario, que tratan de explicar eh, la teoría de Protágoras, ¿no? Que Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? La teoría suele llamarse homo mensura, ¿sí? Que viene del griego. Quiere decir el hombre es la medida. ¿Sí? Se suele conocer así. Protágoras dijo, el hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. ¿Sí? O sea que el hombre puede distinguir naturalmente las cosas que son y las que no son. Y esto es lo que empieza a hacer Platón, ¿sí? Que es el que escribió este diálogo,
Y lo que hacen muchos filósofos después de Platón, antes de Platón y después de Platón, para poder tratar de realizar sus investigaciones teóricas, ¿no? Esta estrategia consiste en eh, investigar qué es lo que decían los otros pensadores anteriores a ellos, qué es lo que decían acerca del saber. Entonces este diálogo está dedicado a eso. Bueno, vamos a investigar qué es lo que se dice en nuestra época, qué es lo que dicen los más doctos, ¿sí? O sea, los pensadores de más renombre de nuestra época, a ver qué es lo que sale, a ver si hay alguien que esté en lo cierto. Entonces empiezan a investigar y empiezan por esta teoría de Protágoras. Y van a empezar a hacer esto, a recolectar opiniones de los pensadores de la época. Uno de estos pensadores es Protágoras, que era un sofista de la época de Platón, y Platón no los quería mucho, los sofistas. En nuestro curso no vamos a meternos muy de lleno sobre lo que son los sofistas por una cuestión de tiempo, ¿no? No les puedo explicar absolutamente todo lo que es la filosofía, pero bueno, para que sepan más o menos, los sofistas eran pensadores de la época con los que Platón tenía una guerra más o menos, no literalmente, ¿no? Sino una guerra discursiva. ¿Por qué tenía problemas Platón con los sofistas? Porque los sofistas cobraban por enseñar lo que sabían. Sí, Platón estaba en total desacuerdo con eso. Em, Protágoras lo que hacía era eso, iba a las plazas de Atenas y trataba de conseguir clientes, alumnos. Y lo que hacía era venderles este conocimiento. ¿Sí? Lo que decía Platón, bueno, lo que enseñan estos tipos, estos sofistas, no son verdades, ¿sí? No les enseñan saberes. Lo que les enseñan es hablar bien. Son unos artistas del discurso, estos sofistas. Ellos pueden dar discursos acerca de cualquier opinión. ¿Sí? Por ejemplo, acerca de una cuestión, ellos podían dar discursos a favor y discursos en contra. Y los dos discursos eran igualmente válidos. Entonces lo que enseñaban los sofistas era esto, a ganar conversaciones, no a encontrar verdades, que era lo que quería hacer Platón, encontrar la verdad acerca de las cosas. Y Sócrates también, ¿no? Y peor si Protágoras creía que el saber era percepción, ¿no? Bueno, percepción tenemos todos. Ahora vamos a ver cuál es el problema de la teoría de Protágoras. Protágoras propuso que el saber es aquello que obtenemos mediante la percepción, es decir, mediante los sentidos, mediante la vista, el oído, el tacto, etc. Y que este conocimiento siempre es verdadero. Por eso dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y no todos los hombres, sino cada uno de los hombres. O sea, lo que yo percibo, eh, lo percibo y esa percepción es verdadera. No hay manera de engañarnos cuando percibimos algo. Por ejemplo, si una persona percibe una esfera roja, ¿sí? Una pelota roja, delante suyo, es cierto, es verdad que la persona está percibiendo esa pelota roja adelante suyo. No puede dudar de eso la persona. Dice, bueno, yo estoy percibiendo una pelota roja. Pero viene una segunda persona y dice, no, mira, yo estoy observando la pelota y la pelota es verde, no es roja. En este caso, Protágoras, ¿qué diría? ¿Que los dos están equivocados? No. Protágoras va a decir, los dos están en lo cierto. Los dos están diciendo la verdad, porque uno percibe la pelota como roja y el otro la percibe como verde. Y Platón no puede estar de acuerdo con esto, porque Platón creía que había una verdad absoluta acerca de todas las cosas. No puede ser que todo el mundo esté en lo cierto. No puede ser que todo lo que digan las personas sea verdadero, porque evidentemente hay personas que se equivocan en lo que dicen. Hay personas que se equivocan en lo que están percibiendo. Bueno, lo que intentaba hacer Platón era establecer la distinción entre las personas que saben y las personas que no saben nada. ¿Sí? La distinción entre el sabio, el inteligente y
y el que no era inteligente. Entonces partimos de esto. Protágoras dice que ambos están en lo cierto, ¿sí? Porque los dos están seguros de lo que están percibiendo. Uno percibe que la pelota es roja y el otro que es verde. En cambio, Platón va a decir, no, hay que ver lo que es la pelota en sí misma. Eh, no interesa cómo lo perciba uno u otro. La verdad va a ser lo que sea en realidad esa pelota, el color real que tenga. Y Sócrates da un ejemplo más o menos similar y dice, ¿no es verdad que cuando sopla el mismo viento, para uno de nosotros es frío y para otro no? Sin duda, le dice Teteto. Y Sócrates le dice, diremos entonces que el viento es en sí mismo frío o no frío. O creeremos a Protágoras y diremos que el frío, para el que siente el frío es frío, para el que siente frío, y para el que no lo siente frío, no es frío. Vamos a decir que el viento es las dos cosas, es frío y no frío, o frío y caliente. No, no podemos decir eso. ¿El viento es frío o es caliente? Y sigue hablando Sócrates, dice, las doctrinas de Homero, de Heráclito y de los que pertenecen a esta estirpe que afirma que todo está en movimiento, como si fuera una corriente, vienen a coincidir en lo mismo eh, que Protágoras. Entonces, ahí se pone en un lado de la discusión filosófica, como les había dicho cuando vimos a Heráclito y Parménides. Siempre los filósofos van a tomar un costado, ¿sí? Van a tomar partido por alguno de los dos, o por Heráclito o por Parménides. En este caso Sócrates se va para el lado de Parménides, dice no, esta doctrina la que apoya Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea que el que percibe las cosas verdaderamente, esos son los que siguen a Heráclito, básicamente. Y están equivocados. Entonces, bueno, dice, llegamos a esta definición de que el saber es la percepción. Y le pregunta a Teteto, ¿podríamos decir que este es tu hijo recién nacido? Y el resultado de mi arte de partear. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Que Sócrates era un partero de ideas. Eh, entonces, bueno, le dicen, bueno, este es el producto de lo que venimos charlando. Vos decís que este es tu hijo, esto es lo que pariste. Y Teteto le dice, sí, este es mi hijo. Esta definición del saber. Y Sócrates le dice, efectivamente, al parecer esto es lo que hemos engendrado, después de un gran esfuerzo, y cualquiera que sea lo que pueda resultar. Pero después del nacimiento viene su fiesta de natalicio, y hay que ir en torno a él, trazando auténticos círculos en el discurso para que no se nos pase por alto que no es digno de alimentarlo, sino algo vacío y falso. Bueno, acá sigue con la analogía con los bebés recién nacidos, ¿no? En realidad lo que quiere decir Sócrates es, bueno, da un par de detalles más acerca de lo que es su método. ¿Sí? Una vez que tenemos al supuesto hijo que engendramos, o sea, la definición de saber en este caso, vamos a someter la prueba. ¿Sí? Yo no me voy a contentar con esto, no voy a decir, no, esta es la verdad. ¿Sí? Encontramos la verdad absoluta acerca del saber. El saber es percepción. Dice, no, yo no puedo contentarme con esto, sino lo que vamos a hacer es examinarlo. Vamos a examinar esa definición. ¿Y en qué consiste este examen de la definición? Bueno, para saber que hemos encontrado una verdad, vamos a tener que revisarla y vamos a tener que ponerla a prueba. Así que esto tiene mucho que ver con el método científico. Los científicos hacen eso, elaboran una teoría y la ponen a prueba mediante experimentos. Bueno, esto viene desde la época de Sócrates, ¿sí? El método socrático fue uno de los primeros que empezó a implementar este método. Entonces, bueno, decimos que el saber es percepción, vamos a intentar por todos los medios de refutar esa idea. Es decir, vamos a tratar de hacerla caer, vamos a tratar de demostrar que Protágoras está equivocado. ¿Y cómo van a hacer eso? Bueno, mediante argumentos, ¿sí? Hablando y dando razones de lo que se dice. Y lo que nos va a ofrecer Sócrates no es
un argumento en contra de esa definición, sino tres. ¿Sí? Tres argumentos que están en contra de la definición de Protágoras. Vamos a ver el primero. ¿Sí? El primer argumento en contra de la teoría del que saber es percepción está dirigido en contra de la doctrina de Protágoras, como vimos. También es una acusación personal a su profesión, la cual Platón aborrece. Ya vimos cuál es la profesión de Protágoras, enseñar a convencer a las demás personas. Eso es lo que dice Platón. Protágoras no enseña nada, lo único que enseña es a convencer, a hablar bien, a manejar el discurso a nuestro favor. No está enseñando ninguna verdad, como lo hace Sócrates, ¿no? Mi amigo. Y Sócrates dice, ¿en qué consistirá entonces la sabiduría para Protágoras? ¿Cómo podrá justificar su pretensión de enseñar a otros a cambio de grandes honorarios? ¿Tiene algún sentido decir que nosotros somos más ignorantes y que tenemos que acudir a él cuando cada uno es la medida de su propia sabiduría? Bueno, y si nos ponemos a pensar, tiene razón Sócrates en esto. Lo que dice es, bueno, está bien, Protágoras, si el hombre es la medida de todas las cosas y todos están en lo cierto en cuanto perciben las cosas, ¿por qué le cobrás vos a la gente? Le dice. ¿Sí? No tiene sentido tu profesión si todo el mundo estuviera en lo correcto. Si no hay una verdad absoluta y todas las opiniones de todas las personas son verdaderas y son correctas, em, ¿para, ¿para qué te van a contratar a vos? ¿Sí? ¿Para aprender qué? Entonces, lo primero que hace es atacarlo personalmente, que es esto. Decirle, si el hombre es la medida de todas las cosas, vos no tendrías por qué trabajar de maestro. ¿Para qué van a ir a aprender algo de vos si cada uno tiene la verdad en sí? Entonces, ¿por qué la gente debería acudir a él en búsqueda de conocimiento si cada uno es la medida del suyo? De la teoría de Protágoras se deduce que no debería haber una persona más inteligente que otra, ya que cada uno tiene su percepción privada y verdadera de la realidad, que es lo que decía Protágoras. ¿Sí? Nosotros lo que percibimos, bueno, eso es lo verdadero. Entonces, no me interesa lo que me venga a enseñar Protágoras. O sea que la afirmación o la teoría que ofrece Protágoras atenta en contra de su trabajo mismo. Así de tonto es, va a decir Sócrates. En realidad no era ningún tonto, pero bueno, es lo que quiere hacer Platón, ¿no? Ponerlo en ridículo, porque odia a los sofistas. Ese es el primer argumento. ¿Sí? Mostrar esa contradicción del discurso de Protágoras y esa contradicción entre su trabajo y lo que está afirmando su teoría. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Más una cosa contradice a la otra. ¿Cuál es el segundo argumento en contra de esta definición del que saber es percepción? Bueno, vamos a ver. Va a decir Sócrates, bueno, vamos a ver un ejemplo de algo que podamos percibir y no saberlo. ¿Sí? Porque Protágoras me dice, bueno, el saber es percepción. Lo que yo puedo percibir, lo conozco inmediatamente, dice Protágoras. Entonces, Sócrates va a decir, bueno, vamos a tratar de encontrar algo que nosotros percibamos y no lo sepamos, para poder mostrar que Protágoras está equivocado. Y encuentra algo. Dice, bueno, nosotros podemos escuchar una lengua extranjera y no saber esa lengua extranjera. Podemos escucharla y no entender absolutamente nada de lo que está hablando la otra persona. ¿Sí? Viene un chino y se me pone a hablar en chino y yo no entiendo absolutamente nada. ¿Sí? Y este es un ejemplo para refutar lo de Protágoras, porque ahí estoy percibiendo, ¿sí? Estoy viendo al chino que me habla, estoy escuchando cómo me habla, pero no sé de lo que me habla. ¿Sí? Este es un caso de percepción que no tiene saber. Entonces ahí se cae la teoría de Protágoras, va a decir Sócrates. Lo mismo cuando leemos un libro. Es más, los libros de filosofía. Si yo no les explico los libros de filosofía, ustedes no entienden absolutamente nada, por más que esté escrito en español. Bueno, imagínense leer un libro de filosofía en otro idioma. Menos lo van a entender.
Entonces ahí evidencia Sócrates que el saber no es percepción. ¿Sí? Este es el segundo argumento en contra. Va a decir, no, el saber, la percepción no es saber, porque yo percibo estos libros, ¿sí? Y no entiendo el idioma que se está hablando. No entiendo absolutamente nada. Entonces, uno de estos ejemplos es el reconocimiento del significado de las palabras. Por más que yo lo vea, no lo puedo saber, no lo puedo conocer. Entonces, esto lo que nos dice es eso, percibir no es lo mismo que conocer, porque yo lo percibo perfecto, ese libro, percibo perfecto lo que me dice el chino, lo escucho fuertísimo y claro y no lo entiendo. Entonces, no puede ser. No contento con estos dos argumentos que son bastante válidos, va a proponer un tercer argumento en contra de esta definición. Y este tercer argumento es el que yo les pido que intenten explicar en el trabajo práctico que les pasé, en el cuestionario que está al final del trabajo. Y veo que varios tuvieron una dificultad en esto. ¿Sí? Yo lo que les estoy pidiendo es que intenten. No les estoy pidiendo nada de otro mundo. No les estoy pidiendo que esté bien. ¿Sí? Es un trabajo que les estoy pidiendo que intenten hacerlo. Con intentarlo ya la pregunta es válida. Pero bueno, yo voy a intentar entonces tratar de explicarles este argumento que no lo expliqué en el texto, por eso se lo pido a ustedes que intenten explicarlo. Pero bueno, vamos a ver qué sale ahora, para ayudarlos a ustedes a intentarlo. ¿Qué es lo que dice? Es muy cortito, ¿sí? Vamos a leerlo completo. Sócrates dice, imagínate que alguien te hiciera esta pregunta. Si uno ha llegado a saber algo en un momento determinado y aún tiene y conserva el recuerdo de ello, ¿es posible que no sepa eso mismo que recuerda en el instante mismo en que lo recuerda? Lo dice de otra manera, entonces. Lo que quiero preguntar es si alguien que ha aprendido una cosa y la recuerda no la sabe. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir acá Sócrates? Bueno, yo cuando me acuerdo de algo no lo estoy viendo con los sentidos, ¿sí? No estoy percibiendo nada. Me estoy acordando de aquella pelota que era roja. Y ese recuerdo no es verdadero, va a decir Sócrates. Si la percepción, si lo verdadero es lo que percibo, eso que recuerdo no debería ser verdadero, porque no lo estoy percibiendo, me lo estoy acordando. Sigamos. ¿No es verdad que quien ha visto algo ha adquirido el saber de eso que ha visto, según el argumento al que nos referíamos hace poco? De esta manera, dice, el que ve, decimos que ha adquirido el saber justamente de eso que ve. Es lo que dice Protágoras. ¿Sí? No está poniendo nada extraño en el medio. Protágoras dice, lo que veo es lo que sé. Y el saber es percepción, que es lo que arriesga Teteto, ¿no? También. Sin embargo, el que ve y ha llegado a saber lo que ha visto, si cierra los ojos lo recuerda, pero no lo ve. ¿Sí? Entonces, si el saber es percepción, el no percibir es no saber, va a decir Sócrates. Es una deducción racional, ¿no? Si me están diciendo el saber es percepción, bueno, si no lo percibo, no lo sé, por más que lo haya visto antes. Por tanto, resulta que quien llegó a saber algo, aún recordándolo, no lo sabe, según la teoría de Protágoras, pues no lo ve. Entonces lo que decíamos que era monstruoso, esto es, dice, es lo que decíamos que era monstruoso que llegara a suceder. ¿Sí? Porque nosotros bien sabemos que si aprendimos algo ayer, hoy lo sabemos igualmente, por más que no lo estemos viendo. Yo sé que esa pelota que vi ayer era roja. Bueno, pero según el argumento de Protágoras, que el saber es percepción, si yo no lo estoy percibiendo, no lo sé. Y eso es absurdo, dice Sócrates. No podemos decir que si no lo estoy viendo, no lo sé. Entonces, ese sería el argumento, el tercer argumento en contra. Los invito a ustedes a tratar de explicarlo con sus palabras en el trabajo. Pero más o menos lo que se ve es eso, ese es el argumento. Sí, trata constantemente de
poner a la teoría de Protágoras en aprietos, ¿sí? Tratar de encontrar contradicciones. Y eso es lo que encontró acá. ¿Sí? Cuál es el argumento? Dice, bueno, Protágoras, vos me decís que el saber es percepción, ¿sí? Lo que yo veo es lo que sé, pero en cuanto no lo veo, no lo sé, ¿sí? Si yo estoy viendo una pelota, la pelota que está enfrente mío y es roja, a los 2 minutos cierro los ojos, según la teoría de Protágoras, no sé de qué color es la pelota, si no los vuelvo a abrir a los ojos. Esa es la contradicción. Eso es absurdo, va a decir Sócrates. Bueno, esos son los tres argumentos que derriban la primera definición, que es el saber es percepción. Vamos con la segunda definición. Así que la segunda definición es el saber es opinión verdadera. Vamos a ver cómo llegan a esta definición y después cómo se refuta. Entonces Sócrates dice, vamos a decir que las opiniones de los hombres son siempre verdaderas, o unas veces verdaderas y otras falsas. Entonces, de la refutación de la definición de Protágoras, se sigue de que no todas las opiniones son verdaderas, ¿sí? Hay opiniones verdaderas y opiniones falsas. Porque, eh, al fin y al cabo, podemos decir que es eso. Si la percepción no es saber, la percepción es una opinión acerca de eso. Y esa opinión puede ser verdadera o falsa. Lo que tiene cada persona cuando percibe es una opinión al respecto de lo que está bien. Y ahora vamos a ver, bueno, dice, si el saber no es percepción, o si la percepción no llega a lo verdadero de las cosas, ¿cómo vamos a llegar a lo verdadero de las cosas? Eso es lo que se pregunta Sócrates. Si yo no puedo saber las cosas con los ojos, no las puedo saber con los sentidos en general, ¿con qué sabemos? ¿Sí? Nosotros ya más o menos sabemos la respuesta por lo que conocemos de Platón. ¿Sí? Igual vamos a ver qué es lo que dicen. Sócrates recuerda la existencia de otro tipo de conocimiento, el de las cosas comunes, o lo que tienen en común las cosas. Ese tipo de conocimiento no se puede percibir. ¿Sí? No se puede percibir con ningún sentido. Esto es una discusión en la filosofía antigua, en la medieval también. Bueno, en realidad es una discusión filosófica actual. Toda la historia de la filosofía está eh, atravesada por este problema. ¿Qué son los conceptos comunes? ¿Sí? Estos conceptos comunes son los conceptos universales, que ya me habrán escuchado hablar de estas cosas, de lo que es lo universal y lo particular. Y es algo que la filosofía al momento de hoy está discutiendo, que son las cosas particulares y las cosas universales. ¿Sí? Nosotros tenemos la idea de hombre, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Bueno, damos una definición de lo que es el hombre. Pero ¿qué tiene en común esa definición con lo que es el hombre concreto? ¿Sí? Con lo que soy, eh, con lo que soy yo, con lo que puede ser cualquier otro hombre o mujer, ¿no? Pero el ejemplo es ese. O podemos decir el ser humano, ¿sí? Nosotros sabemos lo que es el ser humano, bueno, ¿y qué relación tiene esa definición de ser humano, ese universal, que lo que hace es definir a todos los seres humanos y el hombre particular o la mujer particular? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, no me voy a meter mucho en eso. Ya nos estamos metiendo un poco acá. Platón consideraba el conocimiento matemático como uno de los saberes más importantes de la humanidad. Podemos llamar concepto o universal a estas cosas comunes de las que habla Sócrates. Eso que tienen en común las cosas se le llaman concepto o universal. Los números, por ejemplo, son universales. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que hay una cosa, ¿sí? Hay una vaca, una manzana. Acá está el ejemplo, ¿sí? Yo les puse acá el ejemplo en el apunte. Dice, cuando percibimos 5 vacas, 5 árboles y 5 casas, lo único que tienen en común estas cosas es que se agruparon de a 5. ¿Sí? Y el número 5 no es perceptible, yo no puedo percibir ese número 5. Es algo que encontramos con otra cosa, no con la percepción. No escuchamos el número 5. ¿Cómo percibimos
el número 5 si no es con los sentidos, va a decir Sócrates o Platón. Y Teteto responde correctamente y dice, bueno, no lo percibimos con los sentidos, lo percibimos con el alma, el pensamiento, ¿sí? Es ese conocimiento racional em, del que hablaba Parménides, ese conocimiento que no viene de los sentidos. Es algo que nosotros percibimos con el pensamiento. De esto se concluye entonces, acá en todo este diálogo, es que el alma examina unas cosas por sí mismas y otras por medio de las facultades del cuerpo. ¿Sí? Por medio de los sentidos, el alma recibe información, pero con esa información hace otra cosa, reflexiona sobre esa información que le viene de los sentidos. Y que puede decir, mira, acá tenemos 5 vacas, acá tenemos 5 casas y tenemos 5 árboles. Bueno, podemos definir algo en base a esto. ¿Qué es lo que tienen en común estas cosas? ¿Qué es lo que tienen en común estas 5 vacas, estos 5 árboles y estas 5 casas? Si los vemos y nos dedicamos únicamente a lo que estamos viendo, no vamos a encontrar ningún parecido entre esas cosas. Pero si lo pensamos, si reflexionamos acerca de lo que estamos viendo, ahí sí podemos decir, bueno, se agrupan de a 5, de a grupos de a 5. Entonces acá vamos viendo cómo conoce el alma, ¿no? Y vemos lo que piensa Platón acerca de cómo está constituido el hombre. ¿Sí? El hombre tiene alma y tiene cuerpo, y son dos cosas diferentes. El conocimiento del cuerpo es el conocimiento que recibimos de los sentidos, con los ojos, los oídos, y el conocimiento del alma es diferente, es racional. Dice, las impresiones llegan al alma por medio del cuerpo, pero las reflexiones acerca de estas, en relación con su ser y con su utilidad, solo sobrevienen con dificultad en el curso del tiempo. ¿Sí? Acá estamos viendo otra vez esta distinción que hace la filosofía desde tiempos inmemoriales de el conocimiento vulgar y el conocimiento crítico. El conocimiento vulgar es el conocimiento de los sentidos, el conocimiento fácil que no hace falta pensar. ¿Sí? Y Platón es partidario del otro conocimiento, el conocimiento crítico, el conocimiento difícil, el reflexivo. El conocimiento reflexivo es el que obtiene el alma realizando una inspección de sí misma, ¿sí? Recuerda las cosas que percibió y reflexiona sobre eso. Y ese conocimiento requiere un esfuerzo especial, como el conocimiento crítico del que hablábamos. Percibir no cuesta nada, reflexionar acerca de lo que percibimos es mucho más trabajoso. Entonces Sócrates dice, el saber no radica en nuestras impresiones. Impresiones le dicen a lo que hacen las cosas en nuestros sentidos, ¿sí? Las cosas imprimen su color en nuestros ojos, imprimen su sonido en nuestros oídos. Entonces, el saber no radica en nuestras impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de esto. Acá corre el ámbito donde se encuentra el saber. ¿Dónde está el saber? ¿En las cosas que vemos? No. El saber está en las cosas que pensamos, en las cosas que percibimos con la inteligencia, con el intelecto. Las cosas que inteligimos, va a decir Platón. Acá todavía no aparece esto, pero sí. Es lo que dice Platón, que se inteligen las cosas, no se perciben. Y Teteto dice, yo creo, Sócrates, que a esta actividad del alma se la llama opinar. ¿Sí? Acá sacan la opinión. ¿Qué es la opinión? Es esto. Esta reflexión que hace el alma acerca de las cosas que percibe. Entonces ahí tiene que estar la verdad, va a decir Teteto. ¿Sí? Si no está en las impresiones de los sentidos, va a tener que estar en el alma, la verdad. Entonces vamos a tener que acceder a ese conocimiento, a ese saber, por medio de las opiniones. Entonces, ¿qué es el saber? Dice Teteto. No se puede decir que lo sea toda opinión, porque hay opiniones verdaderas y opiniones falsas. Es posible que la opinión verdadera sea saber, dice Teteto. Entonces esta es mi respuesta. Vamos a decir que la opinión verdadera es el saber.
Es la segunda definición. El saber es opinión verdadera. Con esta segunda definición, la estrategia de Sócrates cambia. Al decir que el saber es la opinión verdadera, lo que vamos a hacer es demostrar que es posible tener opiniones falsas. Entonces, de esa manera, bueno, vamos a afirmar que las opiniones verdaderas existen. De lo que estamos seguros es que la opinión existe. Ahora lo que hay que ver es si existen las opiniones verdaderas. Y para poder decir, bueno, esto es el saber. Tenemos que poder definir qué es el saber y qué es el no saber. Porque a eso se dedica Platón. Parece que se quiere distinguir de los demás, ¿no? De decir, no, yo tengo la verdad, yo sé cosas, ustedes no saben nada. Eh, entonces, para decir que el saber es una opinión verdadera, va a tener que poder definir que es una opinión falsa, para decirle a todos los demás que tienen opiniones falsas. Y dice, bueno, sin opiniones falsas, el saber sería imposible. No podríamos decir que hay personas más sabias que otras, lo cual es absurdo según Platón. Platón, sí, a él le conviene decir que hay personas que saben y otras que no saben nada. Porque también Platón tenía intenciones políticas ahí en el medio. Lo vamos a ver más adelante cuando leamos la política de Platón, la república, perdón. Bueno, sigamos. Entonces van a intentar llegar a una definición de lo que es opinión falsa. Entonces lo que decía Sócrates dice, decimos que la opinión falsa es una opinión errónea, que se produce cuando alguien confunde en su pensamiento dos cosas, ambas existentes, y dice que la una es la otra. Así en efecto siempre opina sobre lo que es, pero opina acerca de una en lugar de la otra. O sea que lo que hace el intelecto, ¿sí? Lo que hace el alma, va a decir Sócrates, es confundir cosas cuando tiene una opinión falsa. Toma algo falso como si fuera verdadero. Confunde. ¿Sí? Lo que hace el alma es recibir información de los sentidos, y esa información de los sentidos, bueno, es verdadera, es decir, según dice Protágoras. Pero ahí no está la verdad, ahí no está la opinión verdadera. ¿Sí? Porque en el alma se mezcla esta información y nosotros caemos en el error cuando tomamos algo que está equivocado. Vamos a seguir a ver qué más dice. De estas imágenes almacenadas en nuestra memoria no podemos decir que sean verdaderas o falsas, a menos que seamos víctimas de una confusión, que tomemos una cosa por otra. ¿Sí? Según lo que percibimos, bueno, percibimos cosas y tenemos esas impresiones en nuestra alma. Lo que hacemos cuando damos una opinión es tomar una de esas ideas que tenemos en la mente y decir algo acerca de ellas. Después de explorar varias vías de explicación sin éxito, encuentra Sócrates una que le satisface por su parecido con lo que ocurre en el alma humana. Y es una comparación con la casa de palomas. Lo leo. Dice, entonces, comparando esto con la posesión y la casa de palomas, diremos que hay dos clases de casa. Una para alcanzar la posesión antes de poseerlo. Y otra que tiene lugar cuando ya se posee algo. Para tomar y tener en las manos lo que se había poseído desde tiempo atrás. Bueno, es medio un trabalenguas lo que dice Sócrates acá. Pero lo que hace es comparar el saber con la casa de palomas. Demuestra que existen dos tipos de saberes. Yo puedo decir que sé algo porque lo acabo de conocer, o puedo decir algo porque lo conocí en el pasado, por haberlo conocido en el pasado. Puedo decir, bueno, yo sé construir casas. ¿Sí? Y ese es un saber que ya tenía de antes. Y ese es un saber que tengo adquirido. Y es un saber que se posee. ¿Sí? No es un saber que se tiene, es un saber que ya lo tengo incorporado. Y puedo hacer uso de ese saber.
como de una paloma que ya tengo en mis manos. No puedo hacer uso de esa paloma, lo que va a decir. Puedo hacer uso de ese saber. Pero otra cosa es decir que lo sé mientras estoy construyendo la casa, mientras estoy ejecutando ese saber. Quiere establecer esa distinción, la distinción entre ejecutar el saber y tenerlo, ¿sí? Ahí latente. Puedo decir que tengo una paloma porque está ahora mismo en mis manos. La acabo de cazar, va a decir Sócrates. Otra cosa muy distinta es decir que poseo tres palomas cuando hablo de las palomas que poseo encerradas en la jaula de mi casa. Una cosa es poseer el saber y otra diferente es tenerlo. Es imposible no poseer lo que ya se posee, va a decir Sócrates. Es posible en efecto no tener el saber que a ello se refiere, sino otro en lugar de este, en aquellos casos en los que te equivocas, al apresar uno de los saberes que están revoloteando y tomas uno en lugar del otro. Esto es lo que les contaba yo, él se imagina el alma llena de palomas, esas palomas son los saberes que tenemos, están revoloteando por ahí. Y cuando yo quiero tomar uno, me equivoco y tomo otro saber. Y eso es el error. ¿Sí? Eso vendría a ser el error. Y Sócrates dice, esto es lo que sucede cuando uno confunde el 11 con el 12. ¿Sí? Cuando suma 5 y 7. Cuando suma 5 más 7, a veces digo 11 y a veces digo 12. Obviamente, cuando digo 11, estoy equivocado. ¿Pero por qué me equivoqué? Bueno, porque en el remolino de pensamientos de cabeza tomé el número que no era y me equivoqué. Ahí está la opinión falsa, va a decir Sócrates. Pero cuando uno toma lo que intentaba tomar, no incurre en el error y sus opiniones se corresponden con la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una opinión falsa? Lo que pasa es que en nuestra mente, según la analogía de las palomas, los pensamientos están revoloteando en el espíritu. Y cuando queremos atraparlos para responder a alguna pregunta, puede que nos confundamos y tomemos un pensamiento que estaba cerca del correcto. Y por eso nos equivocamos. Es muy confusa esta explicación, obviamente, ¿sí? Para mí es dificultoso explicarlo porque no tiene mucho sentido. Y ustedes posiblemente no lo entiendan mucho, pero bueno, no se asusten porque no tiene mucho sentido. Ni siquiera Sócrates se convence de que esta sea una explicación válida. Poco después dice que encuentra problemas en esta explicación. Traería muchos problemas a la hora de explicar el conocimiento verdadero de las cosas. ¿Cómo podemos estar seguros de haber tomado la paloma correcta? Va a decir. Este intento de explicación es una especie de delirio, ¿no? Porque dice, bueno, termina diciendo, es imposible que podamos entender lo que es la opinión falsa, si primero no sabemos qué es el saber. ¿Sí? Entonces abandona la tarea porque dice, me metí en un enredo con esto de las palomas, no entiendo nada, vamos a pasar a otra cosa. ¿Sí? Esto no sirve. Entonces esto de opinión verdadera no lo pudo refutar, así que va a seguir un poco más adelante. Así, bueno, ¿cómo reconozco una opinión verdadera de una falsa? Tengo que poder reconocer eso para saber lo que es el saber. Y arriesga una tercera definición. Y esta tercera definición es una extensión de esa segunda, porque esa segunda no se terminó de refutar completamente. ¿Cuál es esta tercera definición? Dice, el saber es opinión verdadera acompañada de una explicación. Todo este teto dice esto, porque él es el que arriesga la opinión. Dice, estoy pensando ahora, Sócrates, en algo que le oí decir a una persona y que se me había olvidado. Afirmaba que la opinión verdadera, acompañada de una explicación, es saber, y que la opinión que carece de explicación queda fuera del saber. Entonces, lo que dice Teteto es esto. Bueno, está bien. Hay opiniones. Supongamos que las opiniones falsas no existen. ¿Sí? Vamos a dedicarnos a las opiniones nada más.
porque nuestro intento de distinguirlas fue un fracaso total con eso de las palomas. Entonces dice, bueno, vamos a decir que el saber es una opinión verdadera, pero acompañada de una explicación. Si yo puedo explicar lo que estoy opinando, podría decir que lo sé. ¿Sí? Entonces Sócrates dice, bueno, vamos a ver, vamos a examinar esta propuesta es interesante. Vamos a ver qué quiere decir el término explicación, ¿sí? Porque es algo central en esta definición del saber. ¿Qué es explicación? ¿Cuál es el término de explicación en griego? El término es logos, ¿sí? Ya lo vimos con Heráclito. El término logos va a acompañar a toda la filosofía hasta nuestros días. Una de las definiciones de logos es explicación. Dice, bueno, para mí que explicación quiere decir alguna de estas tres cosas. Y nos da tres significados posibles de lo que es una explicación. Yo lo que voy a hacer ahora es recortar esto porque si no se hace muy largo. Entonces vamos a dedicarnos únicamente a la tercera, que es la más interesante. Las otras dos las descarta muy rápidamente, no hace falta ni verlas. Pero la tercera definición de explicación es con la que podríamos llegar a quedarnos, que dice que es una característica por la que se diferencie el objeto en cuestión de todos los demás. Si dar una explicación de algo es explicar, bueno, es un poco redundante, es exponer aquello que diferencia a esa cosa de todas las demás. ¿Qué es lo que se hace cuando se da una definición de algo? ¿Sí? Si yo quiero definir qué es una pelota, tengo que tratar de diferenciar ese objeto de todos los otros. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea que la definición de explicación consiste en encontrar la diferencia específica de la cosa, va a decir Sócrates. La diferencia específica de la cosa para no confundirla con ninguna del resto. Y Sócrates dice, en el caso del Sol, si es que te parece bien este ejemplo, tú aceptarías, creo yo, que es suficiente si diéramos como explicación del mismo que es el más brillante de los cuerpos celestes que se mueven alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces, intenta explicar qué es el Sol. ¿Sí? Si el Sol, el conocimiento que tengo del Sol es verdadero, tengo que poder explicarlo. Y para explicarlo tengo que dar la diferencia específica de esa cosa que es el Sol. Que es, ¿qué tiene el Sol que lo diferencia de todas las otras cosas que hay en el mundo? Bueno, es lo más brillante con lo que nos podemos encontrar, es lo que más brilla. Entonces dice, ¿en qué se diferencia el Sol de todos los demás astros que están en el cielo? Su diferencia específica es que es el más brillante. Entonces ahí puedo decir que conozco el Sol, va a decir Sócrates. Sin embargo, Teteto, ahora me ocurre exactamente igual que al contemplar una pintura borrosa. Es decir, después de acercarme a lo que estábamos diciendo, no entiendo ni lo más mínimo. Otra vez, se enredó la cabeza Sócrates. Y nos la enredó a nosotros también. Sócrates también desconfía de esta afirmación, de la diferencia específica. Porque con decir que es el más brillante de todos los astros, no estamos seguros de poder decir algo verdadero acerca del Sol. No puedo decir que conozco el Sol por el solo hecho de decir que es brillante. Si no estaríamos ahí nomás de la afirmación de Protágoras, que el conocimiento es percepción, ¿no? Porque lo que brilla, la brillantez, la estamos percibiendo. Pero bueno, lo estamos comparando con otras cosas. Eso ya es un trabajo intelectual. Efectivamente, Sócrates también desconfía de esta afirmación. Lo que hacemos al dar una explicación acerca de nuestra opinión verdadera es demostrar algo que ya sabíamos con anterioridad. Saber no puede ser lo mismo que poder demostrarlo mediante una explicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Sócrates se pone a pensar, dice, bueno, yo para poder definir algo, para poder explicar algo, lo tengo que saber con anticipación. O sea que el saber no puede ser explicación, si cuando explico algo ya lo sé. De última sería dar
La explicación es dar pruebas de algo que ya sé, no es saber. Entonces se enreda otra vez, se enreda en los pensamientos. Y esta última definición fue utilizada por muchos filósofos como verdadera durante mucho tiempo. Que el saber es una opinión verdadera acompañada de una explicación. Y Sócrates le dice, pues bien, Teteto, si después de esto intentaras concebir y llegaras a conseguirlo, tus frutos serían mejores gracias al examen que acabamos de hacer. Y si quedas estéril, será menos pesado y más tratable para tus amigos, pues tendrás la sensatez de no creer que sabes lo que ignoras. Esto efectivamente, y nada más, es lo único que mi arte puede lograr. Yo nada sé de esos conocimientos. Y otra vez, Sócrates dice, bueno, nos quedamos acá, la cerramos acá porque esto no da para más, ¿sí? Ya escribimos un libro de 300 hojas, no llegamos a la explicación, todas me parecen insuficientes, no puedo reconocer la verdad en estas definiciones. Pero le dice, bueno, esto no es un trabajo en vano, aprendimos un montón, ¿sí? Aprendimos lo que no es el saber y aprendimos que es muy difícil de explicarlo. Y sigue afirmando que él no, en realidad no sabe nada, lo único que sabe es reconocer cuando alguien está en lo cierto. Y este no es el caso. Teteto no llegó a la verdad, no llegó a nada cierto. Entonces se retiran. ¿Sí? Dicen, bueno, cortamos la conversación acá, lo cerramos. El libro termina en aporía, como habíamos dicho. El problema no se resuelve. Pero hubo todo un recorrido en el que se pensó mucho eh, y pueden decir que saben mucho más que antes. Aunque en realidad no llegaron a nada. No llegaron a saber lo que es el saber, pero sí llegaron a descartar varias definiciones que son las que se daban en su época. Lo que dicen los historiadores de este libro de Platón es que estaba buscando alternativas a su teoría de las ideas, ¿sí? Porque este es un texto posterior al de la teoría de las ideas. Y es una etapa que los históricos le dicen de autocrítica, ¿sí? Porque no estaba convencido Platón con su teoría de las ideas y quería incursionar en otras alternativas. Eh, pero no podía encontrarlas. Estaba tan seguro de su teoría que esos textos terminaron en aporía. Por lo menos este, el de Teteto, lo que es el conocimiento, el saber, terminó sin resolverse. Bueno, terminamos. Con esto yo creo que podrían responder cada una de las preguntas del cuestionario. No deberían tener ningún problema. Es bastante fácil. Eh, pero bueno, ya cerramos la clase de Platón. Después, dentro de 2 semanas, les voy a subir la próxima clase. Bueno, espero que la pasen bien. Chao.